El 27 de febrero de 2020, el Gobierno de México confirmó los 3 primeros casos de personas con el padecimiento del coronavirus en México. 2 de la Ciudad de México, el tercero de Pachuca. El Gobierno de México puso en marcha la campaña nacional de sana distancia a partir del 23 de marzo de 2020, con la clausura de clases en todos los planteles escolares y posteriormente otra serie de disposiciones para inhibir la concentración de la población. Estas medidas estarán vigentes por lo menos hasta el 17 de mayo de 2020 o hasta el 30 de mayo de este 2020. A partir del 27 de febrero de 2020, los casos confirmados han ido aumentando paulatinamente, pero es hasta el 2 de abril de 2020 que la proyección geométrica o exponencial de los contagios se aprecia de manera más nítida. A partir de ese momento, los nuevos casos del día de hoy superan a los del día de ayer y los del día de ayer a los de antier. Este comportamiento geométrico o exponencial se aprecia en muchos procesos de los seres vivientes, tales como los nacimientos, las muertes, las defunciones o las enfermedades. El número de casos confirmados al 20 de abril de 2020 fue de 8,772 personas y con un ritmo de crecimiento del 6% respecto al día anterior. Si se revisa la dinámica diaria a partir del 27 de febrero, se aprecian elevadas y volátiles tasas de crecimiento diario desde ese 27 de febrero y hasta el 30 de marzo, con ritmos cambiantes pero más allá del 20% diario. Sin embargo, a partir del 31 de marzo, la tendencia de crecimiento ha sido menor y más estable. 16% diario en la primera semana de abril, 13% en la segunda, 9% en la tercera semana del mes de abril. Y entonces, 8,772 casos confirmados al 20 de abril en relación a una población estimada por el Consejo Nacional de Población de 127.8 millones de habitantes al 30 de junio de este año. 8,772 personas. ¿Son muchos o son pocos casos? Este cuestionamiento lo hemos visto en los medios de comunicación. Una cadena de televisión abierta lo ha cuestionado en su noticiero nocturno, quizá para aliviarse del no haber detenido la concentración de empleados al interior de sus instalaciones. Sin embargo, los 8,772 casos se deben de leer de esta manera. Gracias a las medidas de distanciamiento social, solo se tienen estos casos. O también, no obstante de las medidas adoptadas, las características de esta enfermedad y su grado de contagio, su transmisión, su dispersión espacial, son tales que se ha llegado hasta este momento a esta cantidad. Los 8,772 casos son producto de las acciones de prevención. Si se hubiera mantenido esa tasa volátil de más del 20% al día, como fue en los primeros días de marzo, como y antes de la puesta en marcha de las medidas de distanciamiento social, entonces ahora habría más de 60,000 casos confirmados y hacia mediados de mayo serían casi 3 millones de personas. Son las cifras producto de la proyección geométrica o exponencial. Así es su comportamiento. La información que ha puesto el Gobierno de México a disposición del público en general son datos espaciales, porque se sabe el número de casos confirmados por unidades territoriales, sean entidades federativas o municipios, y se sabe la posición geográfica de cada una de estas entidades territoriales. Con base en esta información, se observan importantes diferencias en la intensidad de los casos confirmados por entidad federativa. En el contexto nacional, había un promedio de 7 contagiados por cada 100,000 habitantes, pero con los extremos de más de 20 contagios por cada 100,000 habitantes en Baja California, Ciudad de México y Quintana Roo. Pero por otro extremo,
había menos de 2 personas por cada 100,000 habitantes en Colima, Chiapas o Durango. Una intensidad 10 veces mayor en las primeras con respecto a las segundas. Los contagios, entonces, no siguen un patrón aleatorio, sino que están asociados territorialmente a atributos sociodemográficos y económico-productivos de los territorios. Por ende, también las acciones de prevención y detención pueden ser diferenciales y con estrategia territorial. Con una herramienta del análisis espacial, se puede observar que entidades federativas como Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí tienen baja intensidad de contagios, como también lo tienen sus entidades federativas vecinas. Pero también está Baja California, con alta intensidad en ella y con alta intensidad también en sus entidades federativas vecinas. Campeche y Sonora tienen baja intensidad, pero son entidades federativas con mayor intensidad en sus vecinos. Entonces, la estrategia territorial de prevención y de actuación es distinta, debe ser distinta en las entidades federativas del país. Algunas para preservar la baja intensidad de contagios, en otras para consolidar acciones a efecto de inhibir la velocidad de crecimiento, otras para atender el número creciente de personas afectadas por la enfermedad. Hay que recordar que la salud es uno de los servicios con mayores niveles de descentralización en la toma de decisiones entre los satisfactores colectivos que se ofrecen a la población mexicana. Las acciones, si bien pueden ser iniciadas y conducidas por la Secretaría de Salud Federal, las instituciones de salud de las entidades federativas deben tener un papel activo. Las acciones de coordinación interinstitucional ante una situación extrema están a prueba. Esta enfermedad afecta principalmente a las ciudades, a las grandes ciudades. Según los datos disponibles, la intensidad de contagios en los municipios rurales era, al 20 de abril de 2020, de poco más de 2 por cada 100,000 habitantes, de alrededor de 3 por cada 100,000 habitantes en las pequeñas ciudades, es decir, aquellas con población entre 15,000 y 99,000 habitantes, y de casi 10 en las ciudades de 100,000 y más habitantes. A mayor concentración absoluta y relativa de población, mayor intensidad de contagios. Las ciudades con una mayor intensidad en relación a su población al 20 de abril se caracterizan por ser nodos turísticos como Cancún, Los Cabos, Playa del Carmen, por ser capitales estatales como Mexicali, Culiacán, La Paz, Villahermosa, por ser ciudades fronterizas como San Luis Río Colorado o Tijuana, o por situaciones excepcionales como Monclova, por su brote, o por su tamaño de población como la Ciudad de México. Todas estas ciudades tenían una intensidad de casos confirmados de más de 20 personas por cada 100,000 habitantes, algunas de ellas llegando casi a 50 personas por cada 100,000 habitantes. Las políticas de prevención y de atención presente y futura también deben ser diferenciales en función del tamaño de población de la ciudad, de su estructura sociodemográfica y de su vocación económica. Esta intensidad de más de 20 personas por cada 100,000 habitantes contrasta con otras ciudades y zonas metropolitanas con población de hasta 250,000 personas y que a este momento no tienen un caso confirmado. Pero también al interior de la ciudad existen diferencias en cuanto a la intensidad del número de casos confirmados. Por ejemplo, al hacer un ejercicio de regresión espacial para la Ciudad de México, se encuentra que la mayor intensidad en el número de contagios se observa en alcaldías y en municipios metropolitanos con mayor porcentaje de población de 65 años y más, es decir, unidades territoriales con una estructura poblacional más envejecida. Un dato alentador es que, hasta ahora, la mayor intensidad de contagios
no ha estado en unidades territoriales de mayor presencia de pobreza, a decir de las estimaciones municipales elaboradas por el Coneval en el 2015. Y dos variables confirman y consolidan la importancia de las medidas de distanciamiento social. A mayor densidad de población, es decir, el número de habitantes en la alcaldía o en el municipio metropolitano por kilómetro cuadrado, y a mayor intensidad de contagios en las unidades territoriales vecinas, lo que se conoce como el rezago espacial, mayor intensidad en esa alcaldía o municipio. El distanciamiento social es más importante en unidades territoriales de mayor densidad de población. El distanciamiento social es muy útil para inhibir la transmisión a las unidades territoriales vecinas. Las cifras y la información que se ofrece, así como su lectura objetiva, crítica y razonada, son insumos de gran relevancia para el diseño e implementación de políticas de prevención, de atención de la emergencia y de planeación para la recuperación del futuro inmediato. Ahora sabemos que el COVID-19 tiene un patrón territorial de contagio y de expansión caracterizado por su preferencia a las ciudades de mayor tamaño y dentro de ellas en zonas de mayor concentración relativa de población y de actividades humanas. Sigamos atentos.